Este martes, el Sindicato de Trabajadores de INAU e INISA expresó sorpresa y preocupación por el anuncio de la renuncia del presidente del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, Jaime Saavedra, que trascendió en la prensa durante la mañana. Horas más tarde, se supo que Saavedra fue convocado a una reunión en Torre Ejecutiva con el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, que se produjo en las primeras horas de la tarde. Allí, a pedido del presidente Yamandu Orsi, Saavedra desistió de su decisión de renunciar y se acordó intentar solucionar los problemas políticos que motivaron el molestar del jerarca. Por otra parte, el presidente de la República recibió este lunes en Torre Ejecutiva a una delegación del PIT-CNT que presentó una serie de propuestas en materia de desarrollo productivo, trabajo y relaciones laborales. Para ahondar en estos dos temas, recibimos a nada que perder al secretario general del PIT-CNT y presidente del SUINAU, José Lorenzo López. José, ¿cómo estás? Muchas gracias por atendernos esta mañana. Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buen día. José, nos gustaría comenzar por lo más reciente. ¿Los tomó por sorpresa cuando ayer trascendió en la prensa la intención de renunciar por parte de Saavedra? Bueno, no, por sorpresa no, porque más o menos nosotros estábamos al tanto de la situación que se estaba viviendo en el interno del directorio. Ya había habido algún intento, o por lo menos pronunciamiento, de que si esto sería así, el presidente no estaba dispuesto a seguir en el cargo porque se le hacía muy difícil gestionar con esta diferencia. Por lo tanto, no fue una sorpresa la situación, sí, digamos, quizás lo que puede haber sorprendido es que esto tomó la agenda pública en los medios durante todo el día de ayer y bueno, por eso también nosotros entendimos que era necesario sacar un comunicado expresando la opinión del sindicato, ¿no? Bueno, justamente desde el sindicato se apela a que se encuentre una rápida y efectiva solución respecto a las supuestas diferencias entre Saavedra y el vicepresidente Eugenio Acosta, a quien en algunas resoluciones del directorio, se sumó o votaron juntos con el director de la oposición y en contra del presidente. Desde el SUINAU les consta entonces que existen estas asperezas. ¿Eso afecta de algún modo a la institución? Sí, claro, sí. Por un lado estamos al tanto de estas situaciones, pero aparte nosotros previamente a las estimaciones de las autoridades advertimos al Poder Ejecutivo de que esto podía llegar a pasar, porque lo citamos a Acosta, porque él ya tuvo que fue también con algunas situaciones complejas que en su momento se trasladaron a denuncias en los estamentos públicos de la institución, pero que después, como la propia presidenta que lo había traído, que era la señora Pulpo, lo sacó de los cuadros institucionales y se quedó por el camino. Y bueno, en ese marco, lo que sí le advertimos a la institución que ya había habido algunos problemas y que era como que se podía reeditar eso, pero bueno, con quienes hablamos del Poder Ejecutivo nos dijeron de que confiáramos que eso no iba a ser así y que entendían ellos que era la persona indicada, y bueno, nosotros más que eso no podíamos hacer porque en definitiva como sindicato no designamos a los directorios, sino que en todo caso damos nuestro punto de vista de las designaciones y después los gobiernos son los que en definitiva determinan quiénes van a asumir esos cargos. José, vos sabés pero sí sabíamos que podía haber algún tipo de chisporroteo porque conocíamos el accionar de Acosta en la institución en el periodo pasado, ¿no? José, estamos con unos problemitas en la comunicación, vamos a cortar y vamos a volver a comunicarnos contigo a ver si mejora la señal, si te parece. Bueno, dale. Bueno, vamos a volver a comunicarnos con José Lorenzo López, secretario del PIT-CNT. Bueno, él justamente decía, ¿no? Este conflicto ya los trabajadores lo habían planteado, ya lo habían conversado, lo venían venir, ya tenían también antecedentes de otros conflictos dentro del directorio y, como dicen los trabajadores, quienes se ven perjudicados en realidad son los chiquilines que necesitan justamente atención en estos centros. Y suele suceder eso, que cuando hay diferencias en realidad en las internas de los directorios y demás, en algún punto termina afectando el
el funcionamiento. Y claro, es cierto que si termina en minoría quien está presidiendo el organismo, es una complicación para llevar adelante las políticas del gobierno que se pretenden aplicar. Sí, ya le consultaremos por esto a José Lorenzo López, pero bueno, en el comunicado del CIUNAU hablan justamente sobre las necesidades que tiene INISA, cómo todo esto afecta al hecho de sacar del foco esas necesidades, y bueno, sobre lo necesario que entiende que es que se liman estas asperezas para poder trabajar justamente en esas necesidades, pero ya estamos nuevamente en comunicación con José Lorenzo López, que bueno, hablabas, José, sobre cómo todas estas asperezas terminan afectando a la institución. Bueno, sí, para nosotros es un problema porque en realidad la presencia de Saavedra, que nosotros no lo conocíamos, había generado un ambiente muy propicio de trabajo, tiene una manera de relacionamiento muy cercano a la gente, en la propia gente de la institución, en los funcionarios, los mandos medios, había caído bastante bien, no solo por la manera de relacionarse personalmente, sino también por algunas ideas que planteaba y dándole estabilidad a la gente, o sea, intentando buscar que la máquina siguiera funcionando y que en definitiva hacer los retoques necesarios para buscar el bien superior para la población a la que atendemos, ¿no? Que son los gurises que están en privación de libertad. Más allá de que nosotros, de todas maneras, hay algunas cosas que se le hemos planteado a él, que no compartimos del todo, sobre todo su visión con carácter al presupuesto de la institución, donde él ha dicho que la institución no precisaría más presupuesto. Nosotros creemos que sí, que es necesario, pero más allá de eso, que en definitiva se laudará en la discusión presupuestal, desde el punto de vista de su llegada a la institución había generado, digamos, una situación de acercamiento a la gente que había caído bastante bien. Y para nosotros eso era importante porque el INISA desde sus inicios, allá por el año 2015, siempre ha tenido problemas en la conformación de los directorios. Hay que recordar que, por ejemplo, cuando se fundó el INISA con la presidencia de Fulco, a menos de 100 días de estar en funcionamiento, 2 de sus integrantes en el directorio renunciaron, 2 integrantes del Frente Amplio, ¿no? Que eran Belomo y Noyans en ese momento, por desavenencia con la presidencia, renunciaron de inmediato porque no querían avalar algunas cuestiones que estaba planteando la presidenta. Después, en el segundo gobierno, ahora con el gobierno de la coalición, también desde el arranque hubo grandes problemas entre las 2 directoras del Partido Nacional, e inclusive con la directora también del Frente Amplio, hasta el punto que en el mensaje presupuestal fueron con 3 mensajes diferentes las 3 integrantes del directorio de la institución. Una cuestión que no tiene precedentes en los organismos públicos. Y que después terminó con la renuncia de Sandra Echeverri y el relevo por Rosario Pérez en el directorio. Y bueno, y ahora vuelve a pasar esto, o sea, ahora, como que está predestinado el INISA a este tipo de situaciones, ¿no? Que son lamentables y que bueno, que trastocan, digamos, el normal funcionamiento de la institución. José, en el comunicado que ustedes emiten, aluden a problemas de relacionamiento personal. Ahora, ¿entienden que son diferencias personales o son sobre la línea de trabajo, sobre el perfil que debería de tener la institución? Bueno, yo creo que son las 2 cosas, ¿no? Las 2 cosas, las diferencias en el encare institucional del funcionamiento del INISA, por un lado, pero también el relacionamiento personal. Si un presidente directamente le dice a su compañero de fórmula en el directorio que no tiene confianza en su persona, y realmente parece demasiado. Y si el otro integrante del directorio, digamos el número 2 del oficialismo, cuando no le sale alguna situación que presentó en el directorio, lo que hace es convocar una reunión extraordinaria en consonancia con el director de la oposición y le votan el 2-1 al presidente de la institución, las 2 cosas creo que ahí, tanto en lo personal como en lo institucional, inciden
directamente en este tipo de situación que se dio en el día de ayer, ¿no? ¿Esto está trancando esta hoja de ruta que se había planteado el INISA con mejoras para los chiquilines que están internados allí? Bueno, yo diría que en principio no, pero también diría de que va a ser muy difícil sostener una institución tan compleja como el INISA teniendo dos integrantes del oficialismo que están en veredas enfrentadas, digamos, ¿no? Porque esto, si bien en el corto plazo capaz que no incidido, más allá de esas cuestiones que pueden tener alguna repercusión desde el punto de vista de la gestión, que es que se te designen directores por fuera de lo que el presidente está planteando, habrá que ver, pero sostener una relación de esta característica por mucho tiempo puede tener incidencias directas en los resultados institucionales. Entonces yo creo que va a ser muy difícil poder convivir durante 4 o 5 años con dos directores que no tienen una misma visión de por dónde debe ir la institución. En el comunicado que ustedes publican ayer aseguran que el debate público y las repercusiones políticas hacen que se pierda el centro de los temas importantes para el INISA. ¿Cuáles son los temas importantes que hoy debe atender la institución? Bueno, los temas importantes son los que venía colocando en el debate público el presidente, ¿no? De cómo establecer políticas públicas que permitan a los adolescentes, a los jóvenes que están en privación de libertad, poder reinsertarse en la sociedad. Ese es el centro de la cuestión. O sea, el único objetivo institucional que tiene una institución como el INISA es poder ver cómo, en definitiva, estos gurises que han cometido infracciones a la ley penal y que están pagando por una falta que cometieron, puedan de alguna manera volver a la sociedad y insertarse con situaciones que le permitan de alguna manera mantenerse fuera del delito. Y bueno, ese es el objetivo central. Todos estos chiporroteos se meten para adentro en discusiones internas que te llevan mucho tiempo y que cuando vos no generas confianza entre los integrantes de un directorio que tiene que avanzar en esa dirección, bueno, va a ser muy difícil sostener esto. Entonces, por eso nosotros creemos que lo central de la institución es ver cómo podemos de alguna manera reinsertar a los juicios que están en privación de libertad en la sociedad, como para darle herramientas que le permitan de que cuando vuelvan a su familia, a su territorio, a su barrio, no caigan nuevamente en la tentación de cometer infracciones, ¿no? Hay otro tema por el que te queremos consultar, porque esta semana una delegación del PIT-CNT, de la que tú fuiste parte, se reunió en Torre Ejecutiva con el presidente de la República, con el secretario de Presidencia, con el ministro de Trabajo, Juan Castillo. ¿Qué balance haces de ese encuentro? Bueno, esta reunión tenía básicamente dos objetivos fundamentales, ¿no? Que era, por un lado, presentar la nueva dirección del movimiento sindical, o parte de la nueva dirección del movimiento sindical al Poder Ejecutivo, después de lo que fue el Congreso del PIT-CNT, y por otra parte establecer cuáles eran las prioridades de aquel documento que en su momento el PIT-CNT le había hecho llegar a el presidente electo cuando todavía no había asumido. Y ahí hicimos hincapié en 5 o 6 puntos que para nosotros eran fundamentales, que era, por ejemplo, establecer un diálogo nacional por una estrategia nacional para el desarrollo, era de cómo poder afrontar toda la situación de la pobreza infantil, que para nosotros es un tema realmente preocupante. Más del 30% de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país estén por debajo de la línea de pobreza, lo que necesita rápidamente de políticas públicas que de alguna manera aborden esa situación. Después estaban los temas más reivindicativos, como tiene que ver con todo lo que es las pautas para los consejos de salarios, las pautas de gobierno para los consejos de salarios,
Después está todo el tema vinculado al presupuesto nacional, en todas sus aristas, en lo que tiene que ver con los salarios de los trabajadores públicos, pero también en cómo el presupuesto aborda temas de desarrollo nacional en materia de vivienda, salud, educación, en niñez, en adolescencia, pero también en la inversión pública, que para nosotros sigue siendo un elemento determinante a la hora del crecimiento del país. Y después, bueno, quedó también discutido allí el tema o planteado cómo se va a implementar la hoja de ruta del gobierno para los temas vinculados a la seguridad social. Esos fueron los temas que priorizamos. El gobierno lo que planteó es que el jueves va a tener un consejo de ministros donde las pautas salariales y el presupuesto se va a empezar a delinear y que posteriormente a esa fecha del jueves estaría dándonos una evolución de algunos de los planteos que hicimos. Y bueno, normalmente en este tipo de reuniones básicamente difícilmente se concreten todos los planteos, sino que básicamente lo que se establece es una hoja de ruta, un camino como para transitar, para ir encontrando las respuestas a la demanda del movimiento sindical, ¿no? Bueno, en ese sentido, justamente hablando de planteos que no fueron acompañados, entre las propuestas presentadas estuvo el estudio de un tributo al 1% más rico de los uruguayos. Bueno, por un lado, consultarte qué solucionaría esto. Desde el PIT-CNT han analizado cuáles son estos montos que implicaría este tributo, cuántas personas serían gravadas, eso por un lado, y por otro lado, consultarte sobre esto que el presidente ya dijo a la prensa, que que ellos plantearon que no iban a crear más impuestos por ahora y que no están pensando justamente en generar este impuesto. ¿Cómo toman esta definición del presidente Orsi? Bueno, nosotros colocamos esto como un elemento que puede ser determinante para buscar una solución a la situación de la infancia y la adolescencia de nuestro país, que como decíamos está por niveles de encima del 30% de niveles de pobreza. Nosotros lo que planteábamos era gravar al 1% más rico con un 1% que fuera destinado directamente a establecer políticas públicas de shock que impactaran directamente en sacar a los niños, niñas, adolescentes de la pobreza estructural que estamos teniendo. Esto en realidad involucraría a 25.000 personas que son las que más pudientes de nuestro país, que tributar en general o parcialmente por un 1%, creemos que no le haría mucha mella a las ganancias generales que están teniendo en el crecimiento económico, y que eso podría ser determinante a la hora de establecer un mecanismo de solución para esta situación tan compleja que tiene el país con la niñez y la adolescencia. En ese marco, es cierto, el gobierno ha desestimado la posibilidad de avanzar en nuevos tributos. Nosotros sí lo que le colocábamos al Poder Ejecutivo, al presidente y a quienes lo acompañaban, era que esta misma situación de no alza de impuestos la habían prometido en su momento también el gobierno anterior en la campaña electoral, pero cuando asumió en poco tiempo resolvió sacar los beneficios que tenía para los trabajadores, las compras con tarjeta, y por lo tanto ahí hubo un aumento de impuestos, pero también se le colocó un impuesto a todos los trabajadores que ganaban más de 80.000 pesos por el tema de la pandemia. Entonces, vaya si esta situación de pobreza, de niveles de pobreza en nuestro país, son tan o más importantes que una pandemia, ¿no? Estamos hablando de la población más vulnerable de nuestro país, y buscar una alternativa que en vez de que la banquen los trabajadores, la puedan bancar aquellos que tienen más, no debería desestimarse así tan sencillamente. Pero bueno, en definitiva quien toma la decisión es el Poder Ejecutivo,
y parece que hay algunas cuestiones que tocar las ganancias siderales de algunos digamos capitalistas que tienen importantes ingresos en sus arcas. Bueno, se desestima y muchas veces las soluciones vienen nuevamente por atacar a los que menos tienen, ¿no? Por otra parte, la comitiva del PIT-CNT también solicitó la posibilidad de abrir un espacio de intercambio en el marco del Consejo de Salarios para que se analice la posibilidad de reducir legislativamente la jornada laboral de 48 a 40 horas sin pérdida salarial. ¿Es posible discutir esto en este momento? Porque desde la Cámara de Industrias entienden que es una iniciativa que podría provocar pérdida de competitividad y que perjudica la productividad en distintos sectores. Bueno, esto es una discusión que se está dando en el mundo. El propio gobierno lo acaba de plantear en la última conferencia de la OIT como un elemento a analizar. Yo creo que es un tema que se debería poner arriba de la mesa. Ya hay empresas en nuestro país que han transitado ese camino de la reducción horaria, entonces descartarla de plano me parece que es un error. Seguramente sea difícil establecer una medida que abarque a la totalidad de las empresas, porque no todas las empresas tienen la misma capacidad de respuesta ante una cuestión de esta envergadura, pero transitar un camino que vaya llevando al análisis concreto de que en algunas empresas esto pueda ser una solución para que el valor hora del salario sea un poco mayor y que inclusive pueda generar nuevos puestos de trabajo, me parece que no debería descartarse de plano por parte del Poder Ejecutivo. Nosotros entendemos de que esta es una cuestión que desde el movimiento sindical la planteamos con mucha expectativa, pero también con mucha responsabilidad, y lo peor que nos podría pasar es que se descarte de plano y no se analice la posibilidad de ir transitando un camino que nos coloque en una situación más favorable en ese sentido, ¿no? Nosotros entendemos que hay sectores importantes de actividad en nuestro país que podrían avanzar en esa discusión. Hay otra cuestión que el PIT-CNT viene poniendo sobre la mesa, que es la posibilidad de ir a un diálogo social tripartito para la elaboración de justamente una estrategia de desarrollo a nivel nacional a largo plazo. ¿Por qué entienden desde el PIT-CNT que es relevante que exista esta estrategia? ¿Eso faltó en los gobiernos pasados? Bueno, sí. Nosotros creemos que sí, que faltó, por eso colocamos esta propuesta, que de hecho cuando tuvimos algún encuentro con la Confederación de Cámaras Empresariales, colocamos la propuesta y tuvo un buen recibimiento, y creo que el diálogo tripartito siempre puede traer cosas importantes para el desarrollo del país. Entonces, establecer un mecanismo que permita que tanto las cámaras empresariales como la organización de los trabajadores, como el propio gobierno, puedan discutir y analizar el avance de políticas que permitan ampliar el desarrollo estratégico del país, debería ser bienvenido. Y bueno, ahí se colocó alguna propuesta por parte del ministro de Trabajo de buscar un método, digamos, una forma para poder instalar este diálogo, y bueno, quedaron también de contestarnos en la próxima semana. ¿Cuál sería esa forma? Bueno, así se planteaba. Nosotros creíamos que era una reunión única de cúpulas, digamos, donde participen representantes de las cámaras empresariales, representantes del movimiento sindical y del gobierno. Por allí se colocó también por parte del Ministerio de Trabajo la posibilidad de que sean por sectores de actividad, por algunas de los sectores que ataquen directamente algunas políticas concretas. Y bueno, quedaron que analizar una propuesta para, en definitiva, nosotros lo que dijimos es que
estábamos dispuestos a dialogar en el ámbito que se entendiera más conveniente, pero que en ese sentido, que si hay una propuesta del Poder Ejecutivo que de alguna manera se coloque en discusión, nosotros seguramente la analizaremos y estaríamos dispuestos a participar en el formato que el Poder Ejecutivo entienda más conveniente. ¿Y a qué sectores entiende el PIT-CNT que debería apuntar el gobierno en una estrategia de desarrollo de largo plazo? Bueno, a varios, fundamentalmente a todo el sector industrial, ¿no? Que es donde se puede generar más riqueza, más puestos de trabajo, más, digamos, insumos para el país, pero también se puede determinar algunas cuestiones que tienen que ver con, bueno, otras cosas como una sectorial para estos temas sociales que estábamos planteando, o para algún otro tipo de cuestiones que no quiero adelantar demasiado porque diversificarlo como planteó el Poder Ejecutivo, no sabemos bien por dónde vendría la propuesta, pero nosotros estamos abiertos, así se lo dijimos al gobierno, a transitar cualquier camino de diálogo que permita avanzar en una estrategia para el desarrollo nacional de nuestro país. José, por otra parte, estamos ante el inicio de la próxima ronda del Consejo de Salarios. Bueno, ¿qué expectativas tienen desde el PIT-CNT? Bueno, nosotros hemos sido muy claros y enfáticos en que lo primero que debemos asegurar es de que no haya pérdida del poder adquisitivo de los salarios, de todos los salarios del país. A partir de allí, también creemos que si hay crecimiento económico, ese crecimiento se tiene que ver reflejado en el crecimiento de los salarios. Y por otra parte, entendemos también que la velocidad del crecimiento en una situación compleja como la que está el país puede ser con diferencias, o sea, incentivando los salarios más sumergidos, pero también buscando de que todos los salarios puedan crecer. Entonces, en ese marco estamos ansiosos por saber cuáles van a ser las propuestas del Poder Ejecutivo en materia de pauta salarial. Lo único que nos plantearon ahí no fueron números, sino conceptos, los cuales estas dos premisas que nosotros planteamos al principio, la de que no haya pérdida del salario real y la de que se priorizan los salarios sumergidos, iban a estar contempladas en las pautas del gobierno. Veremos después si son satisfactorias o no, y de qué manera podemos enfrentar eso. Secretario General del PIT-CNT, José Lorenzo López, muchas gracias por estos minutos a Nada que Perder. Bueno, un gusto, que pasen bien. Gracias, igual. Nada que perder. Nada